Continuamos, hermanos, con las gracias de la unión con Cristo y vamos a ver el día de hoy la gracia de la obediencia en Cristo. ¿La obediencia es una gracia o es un deber? Bueno, las dos cosas. Vamos a ver que es un deber que Dios ha ordenado, pero que no es posible cumplir sin la gracia que nos capacite para la obediencia en Cristo. Acompáñenme, por favor, a la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hasta allí. En el contexto de este pasaje, hermanos, el apóstol Pedro está tratando con las complicaciones de las relaciones con los incrédulos. En el versículo anterior nos habla acerca de la defensa que se debe de hacer delante de los incrédulos de nuestra fe, la defensa de nuestra fe. Y ahora añade que esa defensa debe de hacerse también en una buena conciencia, es decir, que yo esté viviendo de acuerdo con las cosas que estoy diciendo. Pues en el texto anterior nos está diciendo que debemos estar listos, debemos estar preparados para que podamos presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero que cuando hagamos eso, dice el versículo, lo hagamos con buena conciencia, dice, teniendo buena conciencia. ¿A qué se refiere con eso? A que de verdad nosotros estamos viviendo conforme a lo que estamos diciendo o estamos predicando. Muchas personas dicen que esperan un cielo nuevo y una tierra nueva, pero viven afanados en acumular riquezas en esta tierra. Viven enfrascados buscando gran comodidad en esta tierra, como que si fueran a vivir felizmente cómodos por toda la eternidad aquí en esta tierra. Como que si lo que existiera en esta tierra o lo que hay en esta tierra sería lo único que existe. Y en ese sentido, eso sería, hermanos, un ejemplo de no tener una buena conciencia a la hora de hablar de nuestra fe. Porque decimos esperar cielos nuevos y tierra nueva, porque decimos que este cielo y esta tierra pasarán. Oye, ¿tú cómo estás predicándome y diciéndome que esta tierra se va a acabar? Si vives, has vivido y sigues viviendo toda tu vida afanado por construirte ese gran castillo aquí en esta tierra, pues entonces, ¿cómo dices que se va a acabar? ¿Se dan cuenta que ahí hay una contradicción en lo que estamos profesando, puesto que nuestras acciones no están congruentes con lo que estamos enseñando o lo que estamos predicando? Mientras que el apóstol Pablo nos dice, puesto que tenemos tales promesas, o sea, ¿cuáles promesas?
los cielos nuevos, la tierra nueva, que esperamos la glorificación. Dice el apóstol, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está esa buena conciencia a la que se refiere. Noten que la consecuencia de tener entonces tales promesas es una vida limpia de la contaminación del pecado y creciendo en santificación y piedad. Es decir, espero cielos nuevos y tierra nueva, espero la eternidad y la gloria con Cristo. Entonces la consecuencia de esa esperanza es una vida limpia de contaminación y en crecimiento en santificación y en piedad. Por eso dice, teniendo una buena conciencia, dice cuando hablen de estas cosas, que ustedes están viviendo conforme a lo que predican, que esperan. Por esto es que el apóstol Pedro nos dice que las calumnias que se hacen a la fe deben ser entonces acalladas por la buena conducta de los creyentes. Por eso dice enseguida, el verso 16, están ahí teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. Noten entonces que esa buena conciencia, pues, de que estamos viviendo conforme a lo que creemos o a lo que predicamos, esa buena conciencia, dice el apóstol, que tiene también el propósito o ayuda a que las calumnias que se hacen ante la fe o a la fe sean acalladas por esa buena conducta. En ese sentido, dice el ministro puritano John Trapp, cito: es una excelente manera de parar una boca abierta. Está hablando evidentemente acerca de la buena conducta de los creyentes, pues por eso dice el texto, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Una buena conducta entonces trae una buena conciencia al predicar. Y también, dice el puritano, es una excelente manera de parar una boca abierta. Sigue diciendo, estas apologías vivientes son muy poderosas. O sea, está diciendo, no hay mejor defensa de la fe que nuestra vida, que nuestra conducta aún delante de los demás. Sigue diciendo el puritano, así lo hicieron aquellos antiguos protestantes, los valdenses. Dice que se dijo de ellos, tienen compostura en su conducta y son de carácter modesto. Dijo de ellos el inquisidor papista, que era su adversario declarado, y añadió, su doctrina, dijo él, es insignificante, pero sus vidas son intachables. La vida del hombre, dice Erasmo acerca de Lutero, la vida de él es aprobada por todos los hombres. Sus peores adversarios no pueden acusarlo de nada en cuanto a la práctica. Termina la cita. Miren, hermanos, qué cosas tan impresionantes se decían, por ejemplo, de los valdenses. Estos antiguos y primitivos protestantes, estos creyentes, hermanos, que aún hasta en la muerte, aún cuando estaban siendo despeñados y morían con todo y sus hijos, ellos, dice, mantenían compostura y carácter modesto, que aún las mujeres se acomodaban las faldas y se alistaban para no caer indecentemente al precipicio. En todo eso, hermanos, buscaban estos cristianos manifestar la buena conducta delante de todos.
de tal manera que el inquisidor papista que los llevaba a la muerte, ese mismo hombre reconoció y dijo: la doctrina de estos es insignificante, menospreciando o despreciando la doctrina. Dice, pero sus vidas son intachables. Qué impresionante, ¿no les parece? Puesto que, hermanos, aquel que no tiene luz, al menos debe poder decir esto. Podrá decir: esos están locos con eso de que Dios elige. ¿Cómo que va a elegir? Tan locos, pero su vida es intachable. No estaré de acuerdo con que ellos dicen que Cristo murió en la cruz únicamente por un pueblo, pero la vida que ellos viven es intachable. Qué impresionante, ¿no les parece? Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo, teniendo una buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Noten entonces cómo una buena conducta o un comportamiento intachable delante de los incrédulos acalla las injustas calumnias sobre la fe cristiana. Una conducta o un comportamiento intachable delante de los incrédulos acalla las injustas calumnias sobre la fe cristiana. Por eso dice el apóstol que se avergüenzan, que se avergüencen de decir esas cosas de la fe al mirar sus conductas. Esta buena conducta o comportamiento, hermanos, no es un régimen militarizado. No se trata de un régimen militarizado en el que vive la iglesia cristiana, sino de una obediencia cabal, sincera a los mandamientos de la Escritura y a los principios de justicia y moralidad que Dios expresa en su palabra. Porque no se trata de una lista de reglas que se anota ahí en la iglesia, en la pared, para que cada uno sepa qué debe de hacer o cómo debe de entrar o cómo debe de salir. No, sino que es una obediencia cabal y sincera que los creyentes prestan tanto aquí como en sus casas, como en sus empleos, como en sus escuelas, como en donde quiera que están, manifiestan esta buena conducta, esta obediencia a lo que ese Dios en el que creen les mandó. Estos mandamientos de la ley moral de Dios que el hombre desde su caída en el pecado no ha podido ni ha querido obedecer, constituyen entonces la base, hermanos, de la buena conducta. El hombre no ha querido sujetarse a ellos, por eso dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué está diciéndonos el apóstol? Que los designios, las intenciones, las inclinaciones de la naturaleza humana son estar enemistado contra Dios, son o están en oposición contra Dios. ¿Por qué están en oposición contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios. El apóstol nos está diciendo que el hombre de manera natural no se sujeta a la ley de Dios, no ama la ley de Dios, no quiere obedecer la ley de Dios y dice, y tampoco puede. No tiene la capacidad para obedecer y tampoco tiene la voluntad para hacerlo. Y esta es precisamente la razón por la que las bocas de los impíos son tapadas, hermanos. Como decía el puritano,
porque la conducta del hombre natural caído no es de sujetarse a la ley moral de Dios. La conducta natural del hombre caído no es a la justicia. La conducta natural del hombre caído no es a la honestidad. Por esta razón, cuando el hombre, sabiendo eso, el mismo hombre lo sabe, cuando ve a los cristianos sujetarse a esa ley que ellos no quieren y no les gusta, eso tapa sus bocas de asombro para no poder decir nada contra ellos cuando se ve el resultado de su fe y de lo que creen. ¿Podrá alguien no entender lo que creemos, hermanos? Pero si puede ver el resultado de nuestra fe, allí hay, hermanos, un elemento que acalla toda calumnia contra el Evangelio. Pero cuando la fe que predico no ha producido tales efectos en mí, cuando la fe que profeso no ha producido esos efectos en mí, ¿cómo se acallarán las críticas a la religión? Al contrario, esa es una fuente de más críticas a la religión. Esto no nos debe llevar entonces a pensar y decir, bueno, pero entonces para que no critiquen a la religión, voy entonces a aparentar como que sí ha pasado algo. No, hermanos, esto no debe llevarnos al maquillaje de la apariencia externa a través de reformas externas en nuestras propias fuerzas. Porque de hecho el texto nos dice que tal buena conducta u obediencia a los mandamientos de Dios, noten que es, vean el texto, en Cristo. Si ven ahí al final del texto. La buena conducta o la obediencia a los mandamientos de Dios es en Cristo. Esa es la única buena conducta que acallará, hermanos, las calumnias contra la religión. La conducta externa, hermanos, no acalla las calumnias contra la religión. Por eso no se trata de manera externa tratar de maquillar nuestra propia apariencia externa con reformas externas en nuestras propias fuerzas, porque eso no trae bien ni al Evangelio ni a nuestras almas. La buena conducta y la única buena conducta que acalla las calumnias contra la fe es aquella que es en Cristo, dice el apóstol. ¿Se fijan? Vuestra buena conducta en Cristo. Ya nos dijo Romanos 8 que el hombre carnal, el que no es dominado por el Espíritu de Dios, ese es el hombre carnal, no tiene ni el deseo ni la capacidad de obedecer a Dios. El que no es dominado por el Espíritu de Dios, invariablemente es dominado por su carne, por su naturaleza caída. Y lo que es natural en él, es decir, la tendencia de su corazón natural, es a la desobediencia y a la mala conducta. Por esta razón nos hacía Romanos 8 ese contraste entre el que está dominado por el Espíritu de Dios a través de la unión con Cristo y el que es dominado por su propia naturaleza caída. Esto es su carne.
El que es dominado por su naturaleza caída, lo que es natural es desobedecer. Es la mala conducta. Y la única forma que exista una buena conducta aceptable delante de Dios es a través del dominio del Espíritu de Dios en el ser humano. Aquel en quien ahora fluye la vida de Cristo por el Espíritu Santo, y en virtud de su unión con Cristo, por efecto de una gracia ajena a Él, ahora puede obedecer lo que es antinatural en la naturaleza caída. ¿Me siguieron? Esto en ese sentido es como cuando han visto esos canales donde fluye el agua al revés. Es un efecto interesante, pero hay lugares en donde ustedes van y está un canal así hacia abajo y el agua fluye y cae por arriba, al revés. Eso es antinatural, pues hermanos, así es la gracia de Dios en el creyente. Así es como funciona. Lo natural es que en toda el agua, toda nuestra voluntad y nuestros afectos y pensamientos, todo vaya hacia abajo. Pero cuando la gracia de Dios viene al hombre, entonces es como que esa agua cambia de rumbo y empieza a ir lo contrario a lo que es natural. Y empieza a operar algo que es antinatural en mí: obedecer. De manera que nuestro texto nos está enseñando que en virtud de la unión con Cristo, los creyentes ahora pueden obedecer aquellos mandamientos que antes no solo no podían, sino que aún más aborrecían. Piénsenlo, ¿no es acaso que si ustedes han sido unidos a Cristo, ahora pueden reconocer que las cosas que ahora hacen antes las aborrecían? Ha habido una gracia que opera en el corazón, una influencia poderosa, un poder que hace que ahora yo me conduzca de manera antinatural a mi naturaleza, que es desobedecer y rebelarme contra Dios. ¿Han visto a esas personas que aborrecen la ley moral de Dios? ¿Han visto a esas personas que rechazan la ley moral de Dios? ¿Quiénes son los que rechazan la ley moral de Dios? Bueno, para empezar, por ejemplo, los que dicen que los 10 mandamientos de Dios ya no están vigentes. Esas personas aborrecen y rechazan la ley moral de Dios. ¿Quiénes son los que rechazan la ley moral de Dios? Los que dicen que solo 9 de los 10 mandamientos están vigentes. Ellos rechazan la ley moral de Dios. ¿Quiénes también rechazan la ley moral de Dios? Los que no admiten que los 10 mandamientos expresan una familia de pecados cada uno y ordenanzas. Es decir, saben que hay personas que dicen, no, sí, los 10 mandamientos, sí, no, sí, cierto. Pero para ellos el mandamiento solo es, no vayas y asaltes bancos. Y dicen, no, pues yo lo cumplo, yo lo guardo, yo lo obedezco, como Saúl, que leíamos hace rato. ¿Qué decía Saúl? ¿Qué dijo Saúl cuando llegó Samuel? He obedecido todo lo que me mandaste. Y Samuel le dice, si obedeciste, entonces ¿por qué estoy oyendo las cabras balar allí? Estas personas que solo piensan que el mandamiento es plano y que solo se refiere, por ejemplo, ese mandamiento a asaltar bancos, y que cuando ustedes les dicen no, también se refiere a que no compres nada de material pirata,
que no hagas descargas piratas, que no hagas fraude, ni te quedes con mayor ganancia de la que debes, ni que defraudes al otro. Todo eso es robar. Pero hay quien no cree que eso es parte del mandamiento. Está así rechazando la ley de Dios. ¿Quiénes rechazan la ley moral de Dios? Los que oyen el mandamiento y se resisten a él. Oyen el mandamiento y dicen, no, pero no puede ser tan así. No, yo creo que están exagerando. Está rechazando la ley de Dios. También los que oyen la ley y les retiñen los oídos y no quieren seguirla escuchando. Los que solo están dispuestos a obedecer aquellas cosas que les parecen fáciles. Los que solo están dispuestos a obedecer las cosas que les convienen, esos están rechazando también la ley. Los que solo están dispuestos a obedecer el mínimo necesario. ¿Cuál es lo mínimo que le puedo dar al Señor en el día del Señor? Y alguien le contestará y le dirá, bueno, pues ya con que vayas al culto, con eso ya, pues ya es lo mínimo. Ah, pues ahí se va. Y anda preguntando cuál es lo mínimo para hacer eso y basar en eso su obediencia. ¿Qué está haciendo? Está rechazando la ley moral de Dios. Pero miren la obra de la gracia de la obediencia en virtud de la unión con Cristo en el corazón, que hace que el creyente ahora está dispuesto a obedecer la ley de Dios, aunque por hacerlo tenga que perder. Miren, ahí está la gracia, hermanos. Aquel no quería obedecer porque no le convenía, porque iba a perder, o sentía que iba a perder. Esa gracia que viene de Cristo influye en el corazón, trastorna sus pensamientos, trastorna el orden de las prioridades y de los deseos, y ahora desea obedecer a Dios, aunque eso le traiga dificultades o tenga que padecer por ello. Miren el versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El apóstol Pedro está dando por hecho que padeceremos por hacer el bien. Noten, él está dando por hecho que padeceremos por hacer el bien. Por obedecer a los mandamientos de Dios vamos a padecer. Por eso la obediencia es una gracia, hermanos, porque la obediencia se da muchas veces ante la presión. La obediencia se debe y se dará muchas veces ante el inminente perjuicio de nosotros, de nuestros negocios, de nuestras posesiones, de nuestra salud, de muchas cosas de nosotros mismos. La obediencia, hermanos, se dará en ese sentido. Miren a los 3 jóvenes hebreos que estaban allí frente a la estatua de Nabucodonosor. Qué fácil hubiera sido inclinarse unos segundos y seguir la vida como si nada hubiera pasado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace nuestro corazón. Esa es nuestra naturaleza. Que cuando estamos en alguna situación complicada decimos, bueno, pues esta vez no lo voy a hacer. Dios sabe, Dios entiende. ¿Sí o no? Así se
condense. Es que el Señor entiende, Dios sabe que estaba en esta situación difícil. Pues es que me pasé los 10 altos y me agarró el tránsito y bueno, pues el Señor sabe que le tuve que dar ahí un dinero. Porque pues el Señor entiende las cosas, Él es amor. ¿Me están siguiendo? Y todavía, como Saúl, si le preguntan, ¿ha usted obedecido la palabra de Dios? Sí, sí, claro que obedecí. Dejé vivo al rey, pero obedecí. ¿Se fijan la manera de razonar del desobediente? Yo en general lo obedezco, pero pues cuando no puedo, pues no se puede ahí, pues ¿qué se le va a hacer? Miren, hermanos, la manera de cómo razona el desobediente. Pero el apóstol Pedro está diciendo que efectivamente padeceremos por hacer el bien, por obedecer a los mandamientos. Ahí están estos 3 jóvenes hebreos que dicen, nosotros vamos a obedecer sin importar las consecuencias, Nabucodonosor. Dios podría librarnos de esas consecuencias, pero si no quiere, de todos modos le vamos a obedecer. Y ahí es donde estaba la fe. No en que no les iba a pasar nada, sino en que iban a obedecer aunque les pasara. Ahí estaba la fe. Noten entonces el razonamiento del apóstol aquí. Es como si dijera, es mejor que padezcan por obedecer a que padezcan porque no obedecieron. ¿Siguieron? Miren el texto. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí el apóstol no está diciendo, hermanos, el apóstol no está diciendo, es mejor que padezcan obedeciendo los mandamientos de Dios a que padezcan cuando los agarren asaltando el banco. No, él no está diciendo eso, él está hablando a los cristianos. No le está hablando a los paganos, no le está hablando a los perversos, les está hablando a los creyentes. Cuando dice haciendo el mal, no está diciendo no sea que los hagan padecer cuando ustedes anden allá en la maldad y en la perversidad del pecado. No, hermanos, él no está hablando a los impíos, incrédulos acostumbrados a la maldad. Él está hablando a los cristianos. De donde entonces, por esa razón decíamos que es como si él les dice, es mejor que padezcan por obedecer a que padezcan porque no obedecieron. ¿Me están siguiendo? Porque el no obedecer es hacer mal. Dice el apóstol, es mejor que sufran injusticia y opresión de sus patrones o autoridades por obedecer a los mandamientos de Dios, que sufrir la misma injusticia y la misma opresión por desobedecer o habiendo desobedecido a los mandamientos de Dios. En ese sentido, ¿vamos a sufrir la misma injusticia y la misma opresión por medio obedecer o no obedeciendo que obedeciendo, hermanos? Porque cuando el patrón ya la trae contra usted, cuando el patrón ya se ha hecho la idea de usted, lo va a seguir, haga lo que haga. Va a andar buscando cualquier error, cualquier cosa que se equivoque, y la opresión es la misma. Porque obedeció o porque no obedeció. El diablo le va a decir, no, mira, si desobedeces, no te va a pasar nada. Te libras de esta presión. Te libras de
este sufrimiento y de esta injusticia. Pero tal vez te librarás un poquito en ese momento, pero luego va a llegar por otra forma y de otra manera, y de todos modos vas a padecer. Y ahora, ¿por qué no obedeciste? ¿Me explico? En ese sentido, para el creyente, hermanos, no hay opción. Es como si el apóstol Pedro dijera, es mejor padecer el reproche, la ofensa, el ataque y la desaprobación familiar por obedecer a los mandamientos de Dios, que padecer lo mismo por haber hecho mal o por no haber obedecido los mandamientos de Dios. Así que es mejor que si nos van a azotar, que si vamos a padecer, que si la vamos a pasar mal, dice el apóstol, es mejor que la pasemos mal por obedecer que por no obedecer a Dios. ¿Me están siguiendo? Noten que aquí entonces el común denominador es que vamos a padecer, ¿se fijaron? Lo único que es seguro es que vamos a padecer. Así que nos está diciendo, pues tú escógele. Vas a padecer. Pero si padeces haciendo el bien y obedeciendo, entonces va a haber bendiciones y gracia de parte de Dios. Auxilio, ayuda, sustento, fortaleza, vigor. Pero si no obedeces, no habrá nada de eso y además la aflicción, el padecimiento. ¿Me están siguiendo? Porque ya vimos la promesa de que vamos a padecer aflicciones. La diferencia será lo que obtendremos en medio de ellas y después de ellas. Ahí está la diferencia. Vamos a padecer por obedecer y también por no obedecer a Dios. Estamos hablando. Y la diferencia entonces está en lo que obtendremos en medio de ese padecimiento y después de ese padecimiento. Pero insisto que esta disposición a la obediencia y aún en medio de las amenazas de daño no proviene de nosotros. No es natural en nosotros. ¿Qué es lo natural? Cuando nos amenazan de que si obedecemos a Dios vamos a sufrir un daño. ¿Qué es lo natural? Lo natural es que somos cobardes. No dijeron amén, pero eso es una realidad. Lo natural es que somos cobardes. Lo natural, cuando estamos en medio de amenazas, lo normal en nosotros es salir corriendo. Es mejor no obedecer para evitar el problema. Eso es lo natural, evitar para nosotros la aflicción y el problema. Pero esta disposición a la obediencia, aún en medio de las amenazas de daño, solamente puede provenir de Cristo, en virtud de nuestra unión con Él, tanto en disposición como en acción. ¿Me explico? Eso tiene que venir de alguien más. Noten que aquí estamos hablando de obediencia verdadera y obediencia en donde se ocupa, porque obediencia cuando no hay presión, pues es fácil, ¿no? Obediencia cuando descansamos los domingos ahí en el empleo, pues
No significa que no sea obediencia, pero no es complicado. Pero obediencia cuando después de eso el jefe empieza a decir, pero tienes que empezar a venir los domingos. Allí es entonces en donde las cosas comienzan a adquirir presión. Ahí es donde ya la obediencia natural o que podría parecer natural se cae y se quiebra en pedazos. Ahí es donde se manifiesta si hay un poder sustentador. Bueno, primero un poder dándome la disposición, la gracia, la fuerza para obedecer y también para sustentarme en medio de las consecuencias, porque no nos dice la Escritura, si obedeces te evitaré las consecuencias. No. Por eso decían los 3 jóvenes hebreos, Dios puede evitarlas, pero si no las evita, de todas formas vamos a obedecer. Decíamos pues que esto proviene de la unión con Cristo, de esa gracia tanto en disposición como en acción, pues dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese texto ustedes se lo saben al derecho y al revés, no sé si. Pero aquí es donde aplica el Señor produce, porque en mí no está. Yo corro la primera, me acobardo y me quiebro. Hay o debe haber entonces una gracia que produzca en mí querer obedecer aunque tenga consecuencias negativas. Yo, si voy a tener consecuencias negativas, yo mejor no quiero obedecer. Yo prefiero evitarme los problemas. Debe entonces haber una gracia y un poder externo que opere en mí produciendo que yo quiera hacerlo y produciendo que pueda hacerlo. Noten entonces cómo es claro que la obediencia a la palabra de Dios entonces no proviene de mi propio deseo, ni de mi propia capacidad, sino que es una gracia que me es dada. Y en este caso, en Cristo. Por esa razón, el que no ha recibido vida en Cristo, es decir, no ha nacido de nuevo, no ha sido unido a Cristo, no puede abandonar verdaderamente el pecado por más que lo intente. ¿No nos sucedió así todo el tiempo que no conocíamos al Señor y pensábamos que sí lo conocíamos? Claro que no se puede. Por esa razón no se puede. Y por esa razón en aquellos lugares se tiene que maquillar a la gente externamente. Porque como no se puede, al menos hay que parecer que lo hacemos. Y nos enseñaron y nos entrenaron a parecer que lo hacíamos. Cuando no se puede, literalmente no se puede hacer si no hay una gracia, un poder operando en nosotros, trastornando lo que para mí es natural hacer. Y es aquí en donde yo les desafío en ese sentido a que hagan la prueba a ustedes mismos. Ejerzan la fe, si la tienen. Ejerzan la fe para creer que este poder es real y que puede operar en ustedes para dominar y vencer sobre el pecado. Y miren los resultados.
Hagan ustedes mismos la prueba en ustedes mismos. Si tienen fe, créanlo. Y ustedes van a ver que de verdad, poderosamente, milagrosamente, sin todos los artilugios que ustedes antes hacían para tratar de evitar el pecado, entonces la gracia de Dios viene y opera en ustedes. Y ahora pueden hacer lo que antes no podían. En cierta ocasión alguien decía que para poder evitar cierta clase de pecados, que una técnica cristiana, entre comillas, era que se pusiera una liga aquí, que trajeran una liga aquí. ¿Habían oído eso? Y cada que usted sienta que es tentado al pecado, hágale así, suéltela. ¿Sí? ¿No lo habían oído? Sí. Sí, decía, hágale así. Y entonces se le va a quitar las ganas. Va a ver, se le va a quitar. ¿Qué es esto, hermanos? Eso de hecho calificaría como rudimentos. ¿Se acuerdan cuando vimos sobre los rudimentos? Calificaría como acciones humanas para tratar de evitar el pecado. Eso es como darle un azote a la bestia que tiene adentro para que se calme. Cálmate, cálmate. Y mantenerla dominada. Usted con azotes. Y eso es lo que ocurre en muchas congregaciones en ese sentido. Sin embargo, yo le desafío a que haga esa prueba. Ejerza la fe, si la tiene. Crea que hay un poder real, verdadero y milagroso, que sin necesidad de esa liga, ni de todas las otras técnicas, de que vaya a su lugar feliz y vaya a su lugar feliz y cuanta cosa para que no se enojara, por ejemplo, habrá un poder que aplastará las inclinaciones, dándole poder para obedecer. Y mire los resultados. Mire si funciona o no funciona. Porque la Escritura dice que funciona. Y funciona porque funciona. Dios es el que en vosotros produce. Produce porque produce el querer como el hacer. No, dice, Dios es el que les sugiere. A ver si se puede. Ya ustedes le echarán ganas y si se pudo, bueno, si no, pues ni modo. No, dice que lo produce. Los resultados, en una correcta apreciación, les dirán cuál es el estado de su alma, si hacen la prueba que les digo. Pues la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí estarán los frutos. Ahí se podrán ver esos frutos, ese poder, esa gracia operando. Pero por si alguno aún no estuviera plenamente convencido de que la obediencia del cristiano se ejerce únicamente sobre la base de su unión con Cristo y la gracia que de él fluye para obedecer, acompáñenme por último a la carta a los Hebreos, capítulo 13. La carta a los Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 20 y 21. La carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21, dice la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hermanos, las palabras de este texto. Nos está diciendo: Dios os haga aptos. Si evitan todos los títulos y las obras de Dios que se mencionan allí, dice: Dios os haga aptos para toda buena obra. Porque no somos aptos, tenemos que ser hechos aptos. Muchos en el evangelicalismo de nuestro tiempo dicen entender esta realidad. Ustedes les esgrimen este texto y dicen: no, sí, Dios es el que obra en nosotros, el querer como el hacer. Pero si lo entienden, entonces ¿por qué cuentan sus obras como suyas y esperan alcanzar salvación por ellas? Si lo entendieran, entonces ¿por qué las cuentan y esperan alcanzar, aunque sea de panzazo? ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué se alzan el cuello y presumen que andan en victoria? Si dice el texto que Dios nos hace aptos, porque enlistan y hasta publican sus aportaciones a la iglesia. Si es Dios el que opera en nosotros. Dice el apóstol Pablo: ¿o qué tenéis que no hayáis recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice 1 Corintios 4:7. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tantos en tantos lugares presumiendo lo que según han hecho, sus logros y cuanta cosa. Bueno, no dicen que entienden pues que es el Señor el que hace en nosotros las cosas. No, sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué te glorías y presumes de ellas? Dice el apóstol: ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso es saludar con sombrero ajeno. ¿No es así? Pero se debe reconocer que en realidad no lo comprenden. No comprenden lo que eso significa. Porque la única forma en la que el hombre pueda hacer alguna obra buena es que Dios, con su poder, le haga apto o capaz para hacer alguna obra buena. Mientras tanto, el hombre es absolutamente incapaz de hacerlo. Mientras que Dios no opere poder en él para que haga algo bueno, el hombre es absolutamente incapaz de hacerlo. Dice en ese sentido el reformador Calvino: la consecuencia de esto es que por ningún motivo somos aptos para hacer el bien hasta que seamos conformados para ello por Dios, y que no continuaremos por largo tiempo haciendo bien a no ser que Él nos fortalezca, porque la perseverancia es un don o un regalo peculiar. O sea, no solo, es decir, no se trata de que el Señor nos da el poder, como el hacer, el querer. No es que nos lo da para toda la vida, no, sino que cada vez nos está dosificando esa gracia
en virtud de la unión con Cristo. Está fluyendo, porque recuerden la metáfora de la planta. ¿Cuándo sale la savia para las ramas y para que den fruto? ¿Una vez al año? No, constantemente está fluyendo y está fluyendo. ¿O por qué creen ustedes que el Señor nos diseñó para que todos los días tuviéramos que comer? Qué enfadoso es eso, ¿no les parece? ¿Por qué nos diseñó para que todos los días tuviéramos que comer? Ahí nos estaba enseñando algo. Ahí nos estaba transmitiendo un principio que Dios decidió y determinó en esta economía que todo sea renovable, que se tenga que estar renovando, y por eso nos dijo: oren y digan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día entonces ha de venir gracia nueva, gracia fluyendo de Cristo para la obediencia, y que permanezca esa gracia fluyendo depende de Cristo. Es decir, que yo me mantenga en obediencia depende en ese sentido en cuanto al poder de Cristo. Porque en nuestro texto la expresión toda obra buena se refiere a obrar bien, pues dice el versículo: os haga aptos 21 en toda obra buena. ¿Qué es esa obra buena? El obrar bien, la buena conducta y el actuar conforme a la voluntad de Dios, la obediencia a sus mandamientos. Por eso dice: hagáis su voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad revelada de Dios, sus mandamientos. Y ahora noten la expresión contundente: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. Qué impresionante, ¿no? Yo creo que no puede haber expresión más fuerte que esa: haciendo Él en vosotros. No son ustedes los que lo hacen, está diciendo. No son ustedes los que tienen la capacidad o son aptos o tienen el poder para hacerlo, ni el querer. Les tiene que ser dado. Así que se reconoce una actividad operativa, noten eso. Que Él, es decir, que Él haga en nosotros, entonces nos está hablando de una actividad operativa en el corazón del creyente unido a Cristo. Es decir, Dios está operando, ejerciendo fuerza, poder. Aquí entonces se reconoce una intervención divina ejerciendo su poder de acción sobre y en lugar del creyente, porque el creyente está incapacitado, está como ese muñeco de trapo tirado y que no puede hacer nada si ustedes no le agarran la mano y lo hacen con su fuerza de ustedes, que haga las cosas que ustedes esperan. ¿Me explico? De manera que el texto no deja lugar a dudas acerca de nuestra pasividad de potencia. Y aclaro esto: nuestra pasividad de fuerza en la obediencia a la voluntad de Dios. Y decimos pasividad de fuerza porque esa pasividad es de fuerza, no de actividad mía o de voluntad, porque me ha dado la voluntad y me ha dado el poder, pero yo obedezco. ¿Me explico?
El Señor me ha dado la gracia, me ha capacitado, me ha dado el poder, pero yo voy a obedecer. Yo voy a ejercer esa voluntad de manera que ejerciéndola, Él opera en mí para la obediencia. Y por último, hermanos, con la conjunción por, pues dice el texto, lo que es agradable delante de Él, miren, por Jesucristo. Por Jesucristo. Aquí se reconoce entonces, hermanos, debemos reconocer el enunciado de la unión con Cristo también, pues nos dice que tal actividad operativa en nosotros es a través de Cristo. Cito nuevamente a Calvino que dice: nosotros sabemos que el espíritu de regeneración y también todas las gracias nos son otorgadas por Jesucristo. Y también es cierto que como nada perfecto puede proceder de nosotros, nada puede ser aceptable a Dios sin ese perdón que obtenemos por Cristo. Resulta entonces que nuestras obras ejecutadas en el aroma y poder de la gracia de Cristo emiten una agradable fragancia en la presencia de Dios, mientras que de otro modo tendrán un olor fétido. Miren qué interesante. Entonces, ejecutadas a través de Cristo, por el poder y la gracia de Cristo, tendrán un aroma y una fragancia a Cristo. Si yo las trato de ejecutar por mí mismo, para empezar no quiero ni puedo. Y si quisiera o pudiera, tendría un olor a mí, no a Cristo. ¿Están siguiendo? ¿A qué huelen sus obras, querido amigo? ¿A que las hicieron ustedes en su fuerza? ¿O a que hay una gracia de Cristo operando en el corazón? ¿A qué huele la obediencia que usted da? ¿A obligación? ¿A su propia justicia? ¿A su propio esfuerzo? ¿A sus horas de ayuno o de oración? ¿O a la gracia que solo proviene de Cristo? El Señor nos conceda, hermanos, que todas estas cosas, estas gracias también fluyan hacia nosotros en virtud de la unión con Cristo, para que toda obediencia sea una fragancia agradable delante de Dios. Oremos al Señor.